Valentina le pone la cámara al guardabosques en la cara y le pregunta frente a 9 personas si no le da vergüenza. Rodrigo filma. Eso fue el martes a las 12:47. El miércoles por la mañana los encontraron muertos en la ladera norte, a 38 metros de un refugio que los dos sabían que existía. El guardabosques no cambia la expresión. Responde con la misma frase que ya les había dicho esa mañana, que el frente frío no distinguía entre quien llevaba permiso y quien no. Valentina le dice que gracias por su opinión. La cámara sigue encendida. Rodrigo da un paso atrás, reencuadra y sigue grabando. Ignacio Verduzco lleva 12 años en el Parque Nacional La Malinche. Ha participado en 4 operativos de rescate en esa montaña. 2 terminaron con la persona rescatada con vida. Los otros 2 terminaron diferente. Lo que ve frente a él en ese momento no es nuevo. Una persona con cámara, equipo insuficiente y la convicción de que lo que él sabe no aplica para ella. Lo que sí es nuevo, en este caso, son los cierres del sector norte. El sendero norte de la Malinche lleva 5 días cerrado cuando Valentina y Rodrigo llegan. 3 renovaciones consecutivas sobre el mismo sector en la misma semana. La mayoría de los cierres por condiciones meteorológicas en parques nacionales duran un día, 2 máximo. La justificación oficial en cada renovación es siempre la misma. Frente fría proyectada, riesgo en zona de altitud superior a 3.500 metros. Pero la coordinación del área natural nunca explicó públicamente por qué ese sector específico acumuló 3 renovaciones. Esa pregunta no aparece respondida en ningún documento del expediente público que haya quedado accesible. Y hay otra cosa que el expediente tiene, pero que tampoco ha salido. La cámara de Rodrigo grabó sin parar desde el momento en que cruzaron la barrera. El último archivo de video tiene duración de 1 hora, 3 minutos y 17 segundos. El sello de tiempo de inicio es las 16:22 del martes. Ese archivo está en el inventario de objetos personales recuperados por la Brigada de Rescate. Nunca se ha hecho público. La familia de Rodrigo lo solicitó en 2 ocasiones y en las 2 recibió la misma respuesta. En proceso de revisión. El expediente técnico se cerró en diciembre. El archivo no aparece mencionado en el cierre. Para entender qué pasó en esa ladera hay que ir 3 horas antes de la barrera, al momento en que Verduzco los ve llegar por primera vez. Valentina Reyes lleva 2 años y 4 meses publicando bajo el nombre Tierra sin Permiso. Un canal construido sobre una premisa simple: el acceso libre a zonas protegidas como forma de resistencia cultural. En la práctica, eso significa entrar a áreas de acceso restringido, acampar fuera de sitios designados y tratar cada letrero de prohibición como material de contenido. El tipo de video que más reacción genera es el de confrontación directa con una autoridad del parque. Ella habla, él intenta explicar, ella pone su narración encima. Ese formato le funciona. Lo sabe. Rodrigo Mena maneja el equipo, hace el montaje, aparece cuando la escena lo requiere. No tiene redes propias. En los videos se le ve cargando la cámara, ajustando el ángulo, cambiando de posición sin hacer ruido. Lleva con Valentina desde casi el inicio del canal. La noche antes del martes 22 de octubre no durmieron bien. Los mensajes de WhatsApp recuperados del teléfono de Valentina, revisados como parte del expediente técnico, muestran una discusión larga sobre la estrategia de publicación del video que planeaban grabar en la montaña. Rodrigo quería esperar a tener el material completo. Valentina quería publicar la confrontación en tiempo real, mientras todavía estuvieran en el sendero. El último mensaje de esa noche es de Rodrigo, a las 4:11 de la madrugada. Públicalo cuando quieras, ya me voy a dormir. Eso es relevante. Rodrigo llegó a la montaña con menos de 3 horas de sueño. Llegan al parque a las 10:53 de la mañana. La furgoneta tiene los logos del canal en los costados. El cielo hacia el norte ya tiene un color que quien conoce la Malinche reconoce sin necesidad de consultar el pronóstico. El primer contacto con Verduzco es a las 11:22. Él se acerca cuando Valentina está organizando el equipo de grabación en el área de descanso. Le explica el cierre, le da los números. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido aviso de frente fría número 8, descenso de temperatura proyectado en zona superior a 3.500 metros, vientos de hasta 65 km por hora en la zona de cima. Temperatura nocturna en ladera norte con posibilidad de bajar hasta menos 10 grados. Le dice que la ventana de ascenso seguro para ese día había cerrado a las 12 del mediodía. Son las 11:22. Valentina filma la conversación completa sin interrumpir.
Lo que publicó esa tarde fue la misma grabación con un cambio. Le cortó la voz a Verduzco en el segundo 38 y puso su propia narración encima. El señor guardabosques intentando explicarnos por qué el Estado necesita que tengamos miedo de la montaña. Rodrigo fuera de cuadro se escuchaba moverse entre el equipo. Verduzco documenta el primer contacto en la bitácora de campo. Hora, nombres, descripción del vehículo. Y una observación sobre el equipo que tiene visible. Ropa insuficiente para zona alta en condiciones de frente fría. Calzado trail runner en lugar de bota de montaña. Mochila de Rodrigo Mena visiblemente ligera para jornada de altura, sin termo, sin funda impermeable en el equipo de video. Eso quedó anotado a las 11:31. En el intervalo entre esa primera conversación y el momento en que cruzan la barrera pasan exactamente 2 horas y 17 minutos. La documentación de ese intervalo tiene huecos, pero hay 3 cosas confirmadas. A las 12:05, Valentina publica una historia con la leyenda «Vamos a entrar de todas formas». Aurelio Torres, montañista de Apizaco con más de 20 años subiendo la Malinche, los observa mientras preparan las mochilas y se acerca. No es confrontacional. Le pregunta a Rodrigo en qué sector van a entrar. Le mira las manos, sin guantes, y le ofrece un par de guantes térmicos que lleva de repuesto en su mochila. Rodrigo le dice que están bien. Aurelio mira el cielo hacia el norte. Le dice que ese cielo no va a aguantar hasta las 6. Que cuando llegue el frente en la zona de pastizal alpino, sin cobertura forestal, el viento va a ser distinto a cualquier cosa que hayan sentido si no vienen equipados para eso. Se va sin decir más. Declara después en el expediente que mientras caminaba de regreso a su camioneta, escuchó a Valentina decirle algo a Rodrigo en voz baja. Las 2 palabras que alcanzó a captar fueron el señor S. Y que Rodrigo, en ningún momento de la conversación, le devolvió la mirada. El segundo contacto con Verduzco es a las 12:47. Ahí es donde Valentina le pregunta en cámara si no le da vergüenza. Ahí es donde él responde que el frente frío no distingue entre quien tiene permiso y quien no. Ahí es donde ella dice gracias por su opinión. Verduzco anota el segundo contacto en la bitácora. Agrega una línea a las observaciones de equipo. Sin alimentos visibles para jornada larga, sin bebida caliente, sin funda impermeable en los equipos de grabación. 9 personas presentes en el estacionamiento escuchan la segunda advertencia. 4 de ellas dan declaración al expediente. Las 4 describen lo mismo. Valentina hablando, construyendo la escena. Rodrigo detrás, filmando sin abrir la boca en ningún momento. Citlali Montoya estaba ahí con sus 2 hijos, esperando a su esposo que había subido temprano por el Sendero Sur. Declaró después que lo que más le llamó la atención fue eso, que en todo el tiempo que los observó, Rodrigo no le había dicho una sola palabra a nadie, que parecía como si ya hubiera decidido algo y estuviera esperando que terminara. A las 13:48 cruzan la barrera. Hay 4 letreros de cierre en el acceso. Una familia con 2 niños los ve pasar desde el área de descanso. La madre llama al número de emergencias del parque antes de que Valentina y Rodrigo desaparezcan entre los primeros pinos. El sendero norte de la Malinche empieza con pendiente moderada a través de bosque de pino oyamel. Los primeros kilómetros engañan. La luz entra filtrada entre los árboles. El olor a resina y tierra húmeda llena el ambiente. La temperatura en el bosque es varios grados más baja que en el estacionamiento y eso al principio se agradece. La montaña en ese primer tramo parece razonable. Después del kilómetro 3 el bosque se abre y el sendero entra en la zona de pastizal alpino. La cobertura vegetal desaparece casi de golpe. El terreno se vuelve una franja de roca y pasto seco que se extiende hasta donde llega la vista, sin nada entre el caminante y el cielo. A esa altitud, alrededor de los 3.600 metros, el viento pega horizontal. Si viene un sistema desde el norte, que es exactamente la dirección del frente proyectado para esa tarde, esa franja se convierte en otra cosa. La brigada de rescate calcula después que a su ritmo de subida, Valentina y Rodrigo estaban cruzando el umbral del pastizal alpino alrededor de las 15:20. El frente frío llegó a la zona alta a las 17:04. 100 minutos de margen en la zona de exposición, en teoría. En teoría. Hay algo que ocurre en el kilómetro 1,5 que cambia cómo se entiende todo lo que vino después. Martín Escobedo es guía de montaña certificado. Lleva años haciendo la ruta norte de la Malinche. Ese martes baja por una ruta paralela cuando se cruza con Valentina y Rodrigo en el primer mirador, a las 14:53. Los observa antes de hablarles. Rodrigo está sentado en una roca plana, la mochila en el suelo.
La cabeza inclinada hacia adelante, las manos abiertas sobre las rodillas, la cámara apoyada en la piedra junto a él, encendida, sin que nadie la opere. Valentina está de pie a 3 metros, mirando hacia arriba, tomando fotos con el teléfono. Martín les pregunta si todo está bien. Valentina dice que sí, que solo descansan. Rodrigo levanta una mano sin levantar la vista. Martín le pregunta directamente a Rodrigo cuánto tiempo llevan caminando. Rodrigo tarda varios segundos. Cuando responde, dice como 1 hora. Llevan 1 hora y 5 minutos desde que cruzaron la barrera. Eso en el kilómetro 1,5, a 3.210 metros de altitud. Martín cubre ese tramo normalmente en 40 minutos con mochila llena. El agotamiento que Rodrigo muestra no corresponde con la distancia recorrida. Lo dice en esos términos en su declaración, que había visto ese tipo de agotamiento antes en personas que llevaban muchas horas en la montaña, no en alguien que acaba de cruzar el kilómetro 1,5. Lo que Martín no sabe en ese momento: Rodrigo lleva menos de 3 horas de sueño. El mensaje de las 4:11 de la mañana. Un cuerpo que pasa la noche despierto editando video y llega a la mañana siguiente a subir una montaña en condiciones de frente frío tiene menos margen del que parece cuando empieza a caminar. Martín sigue descendiendo. Antes de llegar al estacionamiento, llama al número de emergencias del parque. Le dicen que ya tienen 2 reportes de esa misma pareja. Verduzco recibe el reporte de Martín a las 15 NN. Para ese momento tiene documentadas 4 fuentes independientes sobre la misma situación en el mismo día. Su propia bitácora con los 2 contactos, 2 llamadas del estacionamiento y el reporte de Martín con observación directa del estado físico de Rodrigo en el sendero. 4 personas que no se conocen entre sí, llegando a la misma conclusión por separado. Informa a la coordinación del área natural protegida y solicita activación preventiva de la Brigada de Búsqueda y Rescate. La respuesta, que quedó registrada en el protocolo de comunicaciones, es que sin una declaración formal de emergencia el protocolo indica espera hasta las 18:00 horas para evaluar si los senderistas regresan solos. Verduzco anota esa respuesta en la bitácora. A las 15:23, mientras la espera sigue, Valentina publica una historia desde el sendero. Un video de 9 segundos, la ladera norte con el bosque abajo y el cielo gris abierto arriba. Sin texto, sin narración, solo la imagen y el viento en el micrófono. Fue el último contenido que publicó. A las 17:04, la estación meteorológica del parque registra lo siguiente: caída de 8,3 grados centígrados en 42 minutos. Viento en zona alta sostenido a 61 km por hora con ráfagas que superan los 7. Temperatura de 1 grado centígrado en la franja de pastizal alpino. Sensación térmica ya por debajo de 0. El frente llegó 56 minutos antes de lo proyectado. Valentina y Rodrigo llevaban 3 horas y 16 minutos en el sendero. Nadie sabía dónde estaban exactamente en ese momento. El pastizal alpino en la Malinche, entre los 3.600 y los 4.000 metros, no tiene sombra ni cobertura. El viento llega horizontal y pega en la ropa como agua fría. La temperatura puede bajar 3 o 4 grados adicionales en el tiempo que tardas en caminar 100 metros de frente al norte. Una chamarra delgada de sintético y un pantalón de trekking de verano no son ropa para eso. El frío no avisa, no se instala de manera gradual. Llega y trabaja. El informe técnico de la brigada lo establece sin margen. El equipo que llevaban era adecuado para senderismo en bosque templado a menos de 3.000 metros. Para un frente frío en zona alpina de la Malinche, estaban vestidos para otro día. A las 18:03, la coordinación del área natural autoriza la activación de la brigada. Para ese momento la visibilidad en la ladera norte es inferior a 40 metros por la neblina del frente. El jefe de la brigada determina que ascender con esas condiciones en la oscuridad representa riesgo operativo alto. El operativo se diseña para salida al amanecer. Verduzco estuvo en la garita hasta bien entrada la noche del martes. La brigada parte a las 5:47 del miércoles 23 de octubre. 5 rescatistas más el médico de campo. Suben en condiciones postfrente. Temperatura de -4 grados, viento residual todavía por encima de 30 km por hora. Hielo fino en las rocas de la zona alta. Encuentran a Valentina a las 8:34. Está a 3.890 metros de altitud, en posición fetal detrás de una roca que apenas interrumpe el viento. Tiene puesta la misma ropa con la que cruzaron la barrera el martes.
La temperatura mínima de la noche anterior en esa zona fue de -9 grados con sensación térmica de aproximadamente -16 por el viento. El médico determina en sitio hipotermia severa como causa probable de muerte. Rodrigo Mena está a 6 metros de ella, en posición supina sobre la roca, la cara hacia el cielo. La cámara en la mano derecha, encendida. A esta altura del relato, hay una lectura del caso que tiene todos sus elementos. Dos personas con una filosofía construida alrededor de ignorar advertencias institucionales ignoraron una advertencia institucional específica, con datos concretos sobre un riesgo concreto, y murieron como consecuencia directa de esa decisión. El expediente la cierra así, la investigación administrativa también, y en el sentido técnico y legal, eso es la historia completa. Pero el hallazgo de la brigada tiene un detalle que esa lectura no contiene. En el kilómetro 4 del Sendero Norte, a 3.820 metros de altitud, existe un refugio de emergencia. Es una estructura de piedra y lámina, pequeña, sin instalación, pero diseñada para alojar entre 4 y 6 personas y protegerlas del viento y de las temperaturas de una noche como esa. Está marcado en el mapa oficial del parque con un símbolo de triángulo rojo sobre fondo blanco. Aparecen al menos 3 aplicaciones de montañismo de acceso gratuito. Valentina lo había mencionado en un video publicado 9 meses antes de ese martes. En ese video, que todavía puede verse en el canal, describe el refugio con suficiente detalle como para que quede claro que lo conocía. Si algo sale mal, aquí está el punto de referencia, dijo, señalando el mapa. El refugio estaba a 38 metros de donde encontraron a Valentina. 38 metros. La distancia que cubres en 40 segundos a paso tranquilo. La estructura que los habría protegido del viento y de las temperaturas de esa noche, que ella había descrito en video 9 meses antes, estaba a 38 metros en línea aproximadamente recta desde la roca donde murió. El informe técnico no explica por qué no llegaron ahí. El jefe de la brigada escribió una nota a mano al margen del informe formal, fuera del formato estándar. Distancia al refugio, aprox 38 metros. Causa de la detención, sin elementos para determinar. El archivo de video podría aclararlo. Ver anexo 7B. El anexo 7B es el inventario de objetos personales recuperados. Incluye la cámara de Rodrigo, con batería al 23% y en estado operativo. El archivo de 1 hora, 3 minutos y 17 segundos. El que empieza a las 16:22 del martes y nadie ha publicado. Un miembro de la brigada, en una conversación que no fue declaración formal pero que llegó a quienes siguieron el caso, mencionó el contenido de ese archivo. Dijo que en el último tramo grabado Rodrigo filmó algo que no fue el sendero ni el paisaje. No precisó qué era, dijo que no quería precisarlo. Eso es lo que se sabe del archivo. La familia de Rodrigo presentó 2 solicitudes de acceso. En las 2 recibió la misma respuesta, en proceso de revisión como parte del expediente técnico activo. El expediente se cerró en diciembre. El archivo no aparece mencionado en el cierre. 38 metros y un video sin publicar. Esas son las 2 preguntas que el expediente deja abiertas. Lo que el expediente cierra con claridad son estas 2 cosas. Verduzco advirtió a Valentina y Rodrigo en 2 momentos distintos, con información específica, con testigos presentes en ambas interacciones, todo documentado en la bitácora. Y Valentina, en la segunda advertencia, le preguntó en cámara frente a 9 personas si no le daba vergüenza su trabajo. Aurelio Torres, el montañista que les ofreció los guantes en el estacionamiento y que Valentina llamó el señor S antes de subir, supo del hallazgo esa mañana del miércoles. Estuvo en silencio varios segundos. Dijo que él también les había avisado, que miró a Rodrigo a los ojos cuando le habló y que Rodrigo nunca le devolvió la mirada. Que eso también debería estar en algún expediente. Martín Escobedo, el guía que se los encontró en el primer mirador, dijo algo en su declaración que quedó en el expediente, pero que no aparece en ningún comunicado, que en 20 años de montaña había aprendido a distinguir cuando alguien está cansado y cuando alguien ya agotó algo que no se recupera en el camino. Que Rodrigo estaba en lo segundo, que lo supo en los segundos que tardó en responderle cuánto tiempo llevaban caminando. El canal Tierra Sin Permiso tiene los videos activos. El de la confrontación con Verduzco llegó a 87,000 reproducciones. La historia de 9 segundos de la ladera norte, el último contenido que Valentina publicó, supera las 400,000. El sector norte del Parque Nacional La Malinche estuvo en cierre hasta el 3 de noviembre. Ese fue el 4º cierre consecutivo del sector.
Nadie explicó públicamente por qué ese sector específico acumuló 4 cierres en esa semana. Después de entregar la bitácora y firmar todos los documentos del expediente, Verduzco escribió algo en el espacio de observaciones libres del parte de turno, fuera del formato estándar. Les dije 2 veces, ambas con testigos, ambas documentadas. El refugio sigue en el kilómetro 4, con el triángulo rojo en los mapas. El archivo de video de Rodrigo sigue sin aparecer en ningún expediente público, y la pregunta de esos 38 metros finales sigue abierta. Si hay algo en este caso que no te suelta después de escucharlo, es probable que estés prestando atención a lo correcto. Nota: este relato es ficción construida con fines narrativos a partir de dinámicas documentales reales. Los nombres de personas, el canal, los datos del expediente y los eventos específicos son inventados. La geografía del Parque Nacional La Malinche, las condiciones meteorológicas descritas y los protocolos operativos referidos corresponden a parámetros reales de la zona y del Sistema de Áreas Naturales Protegidas de México. Algunos detalles fueron reconstruidos a partir de lógicas documentales y no pudieron verificarse de forma independiente. El caso es ficticio, construido con fines narrativos a partir de dinámicas reales.